Ahora sí, ¿cómo están todas y todos ustedes? De nuevo les damos la más cordial bienvenida a este segundo webinar de la Universidad de los Lagos. ¿Qué estamos haciendo el día de hoy aquí? ¿Por qué nos reunimos a través de las pantallas? Bueno, tan simple como que queremos entregarles como universidad herramientas a todas y todos ustedes para que comiencen a acercarse a la educación superior. Porque abrir a los estudiantes la ruta hacia la experiencia de la educación superior es uno de los principales objetivos de las actividades que realiza el componente de preparación de enseñanza media del equipo PASE de nuestra Universidad de los Lagos. ¿Cómo lo hace? A través de actividades de reforzamiento de habilidades. En su segundo año, bajo la modalidad virtual, el equipo PEM ha organizado la realización de 2 webinars orientados, bien digo, a estudiantes de tercer año medio, también algunos estudiantes de cuarto medio que por ahí nos han saludado, también los saludamos a todos ellos, enfocados a temáticas de educación ciudadana, que tuvimos la semana pasada, y a ciencias para la ciudadanía. Esta última es la temática en la que vamos a trabajar el día de hoy a través del webinar denominado El agua, el centro de la vida, el cual está orientado a los contenidos de las asignaturas de ciencias para la ciudadanía y que busca concientizar a las y los estudiantes y a todos quienes estamos aquí presentes el día de hoy respecto del recurso hídrico en nuestra región. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Para eso, nuestra colega, le invitamos ya a pasar a este panel virtual. Jocelyn Pérez, profesional de apoyo del componente de preparación de enseñanza media, nos va a explicar en detalle cómo vamos a proceder el día de hoy. Antes de darle la bienvenida a Jocelyn, a quien ya empezamos a ver en pantalla, queremos recordar a todas las personas que están conectadas mantener las normas de convivencia virtual, así lo hemos denominado. Pese a que esto es una charla que queremos tener un espacio de diálogo, ¿cierto?, y poder abrir nuestras mentes para recoger nuevos contenidos, queremos que se tome con la seriedad correspondiente, por eso les invitamos a ser respetuosas y respetuosos, tanto en el chat, con las personas que van a estar ahí coordinando, entregándoles la información, y por supuesto, al finalizar cada una de las ponencias, ustedes nos pueden ir compartiendo sus inquietudes en el chat también ahí presente. Antes, Jocelyn, de darte el pase oficial, también recordarles a todas y todos que nos pueden seguir a partir desde ahora ya en nuestras redes sociales, sobre todo en Instagram, @admisión.lagos y @paseulagos, donde pueden ir contando, etiquetándonos y ir comentando cómo se desarrolla esta actividad. Ahora sí, sin más demora, entonces, Jocelyn Pérez, la audiencia es toda tuya. Hola, hola, muy buenas tardes a todas y todos los estudiantes que hoy nos acompañan. Veía recién en el chat que ya tenemos una gran convocatoria. Habíamos cerca de 214 conectados ya en este momento, de distintos lugares de la región. Como muy bien nos presentaba Bárbara, efectivamente este componente apunta al reforzamiento de habilidades, ¿ya? Habilidades superiores, enmarcados dentro de una asignatura, que es Ciencias para la Ciudadanía. Este módulo, o sea, esta actividad en particular está dentro del módulo de Ambiente y Sostenibilidad. Es por eso que hoy tendremos a 3 académicos de la Universidad de los Lagos que nos van a presentar desde sus propias veredas, ¿verdad? Desde sus propios puntos de investigación, algunos elementos asociados al agua, ya que este webinar tiene por nombre El agua, el centro de la vida. Esperamos que este sea un espacio de harta reflexión, de harta conciencia. Ese es como el espíritu que persigue este componente también. Respecto al formato del webinar, iniciará la profesora Janina Salazar, quien es geógrafa y académica también de la universidad. Luego daremos paso a la profesora Norca Fuentes, doctora y bióloga marina, ¿ya? Y finalizamos con el profesor Francisco Araos. Cada uno de ellos tendrá un tiempo determinado de presentación, y luego, hacia el finalizar las presentaciones, vamos a tener un paso de participación de parte de ustedes como estudiantes por medio de un Mentimeter, ¿ya? Si no conocen la plataforma, vamos a dar todas las indicaciones por medio del chat más adelante, ¿ya? Seguimos la línea respecto a lo que comentan los colegas en el chat. Hay estudiantes de diversos lugares de la región. Estoy muy alegre de ver que se pudieron conectar estudiantes desde Ayacara, Chiloé, Calbuco, Talcahué, Puerto Montt,
tenemos una gran audiencia hoy día, estamos muy contentos por eso. Esperamos que puedan sacarle el mejor provecho posible. Este es un espacio pensado para ustedes, es por eso que esto finalmente va a tener un aporte dentro de lo que es la asignatura. También contamos con la presencia de algunos docentes que también fueron invitados hoy a este webinar. ¿Ya? Como decíamos, esto se marca dentro de una asignatura que es Ciencias para la Ciudadanía, y posteriormente, luego de este webinar, con las y los docentes, ustedes van a poder desarrollar lo que va a ser un producto de visualización comunicativa, que va a ser el resultado de lo que ustedes hayan podido comprender respecto a las presentaciones que hoy tengamos, además, y sumado obviamente al trabajo que se esté realizando en la asignatura. Sin más preámbulo, yo creo que ya estamos en el tiempo suficiente para invitar a este panel a la profesora Yanina Salazar, quien va a iniciar este espacio webinar. Hola Jocelyn, muchas gracias por la presentación. Hola a todos y todos, muy bienvenidos a este espacio. Estoy muy contenta de participar en él y muchas gracias a todos por participar. Ahora voy a comenzar a compartir pantalla, ¿ya? Para hacerles una pequeña presentación. Y ahí creo que allí se ve. Bueno, como ya lo dijeron, este webinar se llama El agua, el centro de la vida. Y a mí me gustaría comenzar con algo muy básico, que es lo que nosotros conocemos del agua. Prácticamente, generalmente en el colegio, en todos los años de escolarización que tenemos claro como qué es el agua, que el agua proviene de la palabra, es una palabra en latín, que es el componente más abundante que hay generalmente en la superficie terrestre, cuál es su composición, suelen decir, ¿no? Que está compuesto de moléculas, compuesta por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno, que tiene una simbología que es el H2O, y también se nos suele decir que es incoloro, es insípido e inodoro. Eso es como siempre es lo que más o menos nos dicen en el colegio. También nos suelen decir que, bueno, de dónde proviene el agua, y lo que siempre nos suelen enseñar en el colegio es el ciclo del agua, que comienza acá en la evaporación, sigue en la condensación, precipitación, infiltración y escorrentía. Pero yo traté de hacer mucha memoria y respecto al agua fue como todo lo que se me enseñó en el colegio. No recuerdo haber tenido como, bueno, más allá de las clases de química o de física, de química sobre todo con el tema de las aguas duras o blandas, y ese tipo de cosas, pero no se me enseñó más allá de eso. Entonces, me puse a pensar qué era también lo que ustedes sabían. Por eso, primero voy a tomar qué es lo que dice nuestra Constitución de la República, que está hecha en 1980. Y lo primero que, antes de, siempre voy a hablar de agua, pero quiero decirles que en la política, nuestra Constitución política, habla sobre áreas urbanas y áreas rurales. Nuestra Constitución en sí no cuenta con ningún cuerpo de ley que aborde el ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial en sí, según Gómez Orea, se entendería como la proyección espacial de la política social, cultural y ambiental económica de una sociedad, lo cual en nuestro país no existiría. La actual Constitución ni siquiera menciona la palabra rural, por lo tanto las áreas rurales, según la Constitución, no existen. Lo que se ha desarrollado suele ser como una planificación muy urbanista, que se extiende de una mirada superficial y netamente mercantil, y a la vez urbanizadora del terreno. Ya, justo antes de aprobar la Constitución, en el año 79, se promulgó la Política Nacional de Desarrollo Urbano, la cual tiene como foco liberar el suelo de las áreas urbanas bajo la premisa de que el suelo no es un recurso escaso, que tenemos muchísimo. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Consolidar el mercado inmobiliario como un actor de planificación.
y el Estado da obviamente un paso atrás. Por lo tanto, en este concepto, bajo la Ley General de Urbanismo y Construcción y su respectiva ordenanza, que a todo esto es del año 76, entiende lo rural como el territorio que está fuera del urbano, siendo que su objetivo es la urbanización. Según el censo del año 2017, solo un 12,2% de la población en Chile vive en sectores rurales, lo que es más o menos un poco más de 2 millones de personas. Al haber estas leyes y esta constitución, lo que pasa en el mundo rural es que queda total y completamente desprovisto de planificación y queda a merced de un decreto ley, que es el 3516, de subdivisión de predios rústicos que ha favorecido la urbanización de zonas rurales fuera de estos límites urbanos y del fomento económico, incluso el extranjero, en materia de extractivismo, por lo tanto, siendo como de facto el acto privado o el actor privado que planifica y usa este territorio, a la vez que obviamente desplaza y empobrece a la población rural. Hasta el año 2020 no existía ninguna política de desarrollo rural. Ups, aquí me equivoqué, es desarrollo rural. Sin embargo, en mayo del año pasado salió la Política Nacional de Desarrollo Rural, la cual establece algunos objetivos, tiene solo un decreto, establece algunos objetivos, pero no dice quién los va a aplicar, cómo se van a aplicar, quién los va a hacer, cuándo y en qué o qué cosas beneficiarías o no. Simplemente que va a existir. Hasta el momento, la política para entrar en vigencia tiene que tener algún tipo de decreto con fuerza de ley o decreto ley para que funcione. Así que por el momento tenemos una idea de lo que se quiere hacer, pero no tenemos absolutamente nada hasta el momento. Sin embargo, habla de todo el tiempo y el esfuerzo que les tomó en llegar a esta política, que desarrollaron distintas mesas de trabajo, distintas mesas inclusive entre los diputados, en la Cámara de Senadores, etcétera, pero hasta el momento no hay nada claro en cómo apliquemos este tema. Luego de esto, o como consecuencia de lo mismo, la planificación a nivel comunal y basada en el fomento de actividades productivas, que suele ser lo que hacemos hoy, ha provocado obviamente un urbanismo empresarial donde prima la especulación, porque esto es un mercado en el cual obviamente se especula. Y las zonas intermedias y las zonas rurales llevan años expuestas a ciertas industrias nocivas, como las llamadas todos saben el concepto de zona de sacrificio, y una ruralidad totalmente desprotegida de instrumentos de planificación que sean realmente efectivos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el agua? Paso siguiente. Lo que ustedes ven aquí es el código de agua, que es de 1980 también. El código de agua en sí, no, es de 1981, y es la primera vez que se separa el agua de la tierra. Antes uno por defecto, al tener un cierto territorio, tenía el agua que se pudiera encontrar allí o lo que pudiera estar cercana a ese lugar. Ahora por primera vez se separa total y completamente. Creo que es uno de los... creo que hay otro país más que, si no me equivoco, que hace lo mismo, pero que separa total y completamente, por lo tanto son dos mercados individuales. Uno puede tener un pedazo de tierra, alguna subdivisión, etcétera, pero no es tuya el agua que por ahí corre. Esto está netamente regido por el Código de Aguas, en el cual no habla de derechos de aprovechamiento, abre un mercado de todo el proceso. Recién ha tenido muchísimas modificaciones en 93 artículos, pero ninguno a la larga ha dado como el ancho. El 2005 recién sale el tema de los caudales ecológicos, que es el piso mínimo que debería tener un río como para poder funcionar, en palabras muy, muy simples. Norca después les puede hablar con muchísima mayor propiedad de este concepto. Y se paga por primera vez patentes por no uso, todo aquello que sea
que esté en parte de una reserva o que sea con algún fin de conservación, esta vez, desde el año 2005, tiene que pagar patente. Ahora, la última modificación que se hizo en el año 2018, se incorpora el tema de la fiscalización, se refuerza la responsabilidad en calidad del agua y las mediciones que se deben hacer. Esto se los voy a explicar más adelante. Este cuerpo habla principalmente de algo que se llama consuntiva y no consuntiva. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es eso? Bueno, este cuerpo legal divide el agua en uso consultivo o consultiva y no consultiva. El uso consultivo en general es aquel que el agua, una vez que uno lo utiliza, no se devuelve al medio donde se ha captado, o si se devuelve, no de la misma forma que se ha extraído, ¿ya? Esto suele ser generalmente los usos consultivos, por ejemplo, en agricultura, en el tipo de presas industriales, todo lo que es minería, etc. En cambio, el no consultivo es el agua que se utiliza y es devuelta, obviamente una vez que ya se utilizó, pero puede que no al mismo lugar ni con las mismas condiciones fisioquímicas o biológicas con el cual fueron tomadas. Generalmente uno ocupa el agua consultivamente, en la mayoría en Chile se gasta principalmente en agricultura, seguido por el agua potable, la industria, supuestamente la minería, el sector pecuario y por último el sector eléctrico. Sin embargo, este gráfico, a pesar de que es de la DGA, que es la Dirección General de Aguas, no es tan cierto, ya que la minería consume muchísima agua y a través de este cuerpo legal le dice a las empresas mineras o extractivistas que no están obligadas a decir cuando encuentran agua, cuando hacen prospecciones sobre el agua, ni a inscribir el agua. A diferencia de la gente que sí habita espacios rurales y que las quiere para consumo potable, ¿ya? Esta es la demanda actual en el año 2015, ya que más o menos en millones de metros cúbicos por año, ocupamos 10.909 metros cúbicos por año, cual es muchísima agua. Bueno, al 2030 obviamente va a subir y al 2040 también tenemos una proyección mayor. Sin embargo, esta proyección puede que el agua que hoy habita en nuestro país ya no nos alcance para este tipo de demanda. Vamos a ver el por qué. Esto, bueno, hay un catastro público de aguas, como hay un mercado de aguas, también obviamente hay un catastro de quién las tiene, quiénes las ocupa, cuánto ocupa, etcétera, etcétera. Como les dije, el agua está en consultiva y no consultiva. El no consultivo en derechos de agua hay alrededor de 11.196 derechos de agua que equivalen a 371.510 litros por segundo, lo cual no me imagino cuál es esa cantidad de agua porque no logro dimensionarlo, es demasiado grande. Sin embargo, los no consultivos, que suele ser para los cuales uno ocupa y generalmente industrial, hay casi, ni siquiera es que lo duplique, hay una desfaz muy, muy grande, y es casi 9 veces los derechos consultivos de los no consultivos, ¿ya? Y aquí en los consultivos, solo el 33% de esos derechos de aprovechamiento de agua, por eso se llama DAA, Derecho de Aprovechamiento de Agua, los posee la Dirección de Obras Hídricas. Ahora, el agua, ¿a qué voy con toda esta separación que se hizo y los mercados que se hizo en cada uno de ellos? El agua, a todos los que viven en ciudad, están muy acostumbrados a que ustedes dan la llave y obviamente sale agüita, ustedes se pueden lavar su loza, lavar su ropa o regar lo que estimen conveniente, ¿ya? Hay mucha, a través de estos dos cuerpos legales,
hay un consumo obviamente humano de agua en el país, y en la ciudad los servicios sanitarios que se prestan a través de empresas concesionarias, que sí están en la Constitución y también en el Código de Aguas, concesionan esta agua y ellos son los que están encargados de distribuirnos el agua en nuestras casas, ¿ya? Inclusive cuando, por ejemplo, Osorno estuvo 11 o 12 días sin agua, tenemos claro quién era el responsable, ¿ya? Porque tenemos a alguien que nos preste este servicio operacional. Al día de hoy, 54 empresas en nuestro territorio nacional prestan este servicio, y con un alto índice de cobertura, ya digno de niveles comparables con los países de la OCDE, con lo cual es muy, muy alto. Ya tenemos cobertura del tratamiento del territorio operacional, del agua potable, de la red de alcantarillado, todo es mucho, y esto principalmente se debe a un concepto que se llama rentabilidad social. La rentabilidad social es casi como la economía de escala, pero vista desde el punto de vista como más urbano, en el cual a mayor cantidad de concentración de gente, mayor va a ser la rentabilidad social, porque más gente se va a ver beneficiada a través de cualquiera de estas políticas o de este tipo de servicios. Ya. Sin embargo, el agua rural no ocurre lo mismo. El Código de Agua no obliga a que estas empresas ofrezcan este servicio en las zonas rurales, y en las zonas rurales tiene que haber algo que se llama el APR, que los APR son las agua potable rural, ¿ya? Sin embargo, es casi que cada uno mata su toro. Hay gente que se junta en el proceso, pequeñas comunidades o vecinos, o gente que ocupa distintos pequeños agricultores, que lo ocupa como para un mismo fin. Sin embargo, a pesar de que existe el agua potable rural, de que hay políticas, hay dinero y hay una ley que recién salió en el año 2011, en el cual creó la Subdirección de Agua Potable Rural, no es responsabilidad de nadie la calidad que hay en esa agua, que obviamente que la gente bebe, la ocupa para regar, la ocupa para bañarse, etcétera. Tampoco hay ninguna responsabilidad en ayudar a inscribir estos APR o estos pozos, que también es todo un tema obviamente para la gente, pero sí se les obliga, y quienes no lo inscriban obviamente tienen multas. ¿A quién le alegan en caso de que el agua esté mala o no tenga la calidad de potable? Realmente a nadie, porque estamos en tierra de nadie. Ese es el problema entre el agua urbana y la rural. No es tan común o no es tan normal que uno abra la llave y realmente salga agua. Creo que en el mundo rural hay muchísima más conciencia de la que se tiene en la ciudad. Y bueno, por último, quería comentarles principalmente eso. Los siguientes colegas les van a comentar muchísimas más cosas, y terminar con que toda crisis tiene una solución, una fecha de vencimiento y un aprendizaje. Tengo toda la fe y mucha fe que con el cambio constitucional el agua va a ser claramente un tema, y van a ver allí muchísima gente interesada en que esto se solucione para todas y todos los que habitamos este país. Eso, chicos. Muchísimas gracias, profesora Yanina. Siempre es un gusto escucharla. Muy atingente además la temática que usted aborda hoy, ¿cierto? Sabemos que estamos justamente con el tema constitucional, ¿cierto? Muy latente, y es interesante también que podamos compartir eso con nuestras estudiantes de terceros medios, ¿cierto? Y con sus docentes también, para generar estos espacios de diálogo y de discusión, de pronto incluso dentro de las aulas. Ahora daré paso ya a la profesora Norca Fuentes, quien nos va a hablar desde su vereda, ¿verdad? Desde la biología marina, quien nos va a comentar, su ponencia tiene por nombre Perturbaciones naturales y antropogénicas de los recursos hídricos.
Ya, dejo con ustedes entonces a la profesora Norca Fuentes. Adelante, profesora. Muy buenas tardes, queridos estudiantes de tercero medio. Espero que hoy día sea una grata jornada. En esta oportunidad yo les voy a comentar sobre aspectos relevantes sobre el tema agua y los recursos hídricos. Específicamente sobre las perturbaciones naturales y antropogénicas de los recursos hídricos. Bueno, yo soy académica también junto a la profesora Janina y al profesor Francisco de la Universidad de los Lagos, y trabajo directamente con temas relacionados de agua. Yo soy doctora bióloga marina, pero también ecóloga acuática. Soy doctora en recursos naturales con mención en limnología. Y voy a hablarles principalmente desde mi experiencia como limnóloga. El agua es esencial para la vida. Como vemos acá en esta figura, nosotros estamos compuestos en un 70% de agua. Además, si nos fijamos en esta figurita que tenemos acá, los organismos autótrofos, que son los vegetales, las plantas, los árboles, las plantas, las macrófitas acuáticas, ¿verdad? Necesitan la luz del sol, agua, y además algunas sustancias inorgánicas como nitrato, fosfato, para poder aumentar su biomasa. Y esas son la base de la vida en nuestro planeta, los autótrofos. Son los únicos organismos que pueden tomar esta materia inorgánica y transformarla en materia orgánica. Por lo tanto, el agua es esencial, tanto para nosotros como los diferentes seres vivos que se encuentran en este planeta. Por lo tanto, podríamos decir que el agua es el recurso más importante que la naturaleza nos ha puesto y es indispensable para todos nosotros los seres humanos en este planeta. Es bastante escasa el agua. Si nos fijamos en esta figura que tenemos aquí, a ver, voy a activar mi puntero láser. El 75% de nuestro planeta, si nos fijamos en esta imagen, es agua. Y de ese 75%, el 97,5% es agua marina. Solo 2,5% es dulce. Es un elemento vital para nuestra vida, pero lamentablemente escaso. Menor a 1% se encuentra el agua superficial, que son los recursos hídricos, lagos, ríos, también la humedad, ¿verdad? La atmósfera. 30% es subterránea y es el agua que alimenta los pozos, por ejemplo, de las APR que estaba recién comentando Janina, que es el agua que se obtiene en los sectores rurales. Y el 70% se encuentra, de este 2,5% de agua dulce, se encuentra almacenada en los glaciares. Así de importantes son nuestros glaciares, que están viéndose directamente afectados por el cambio climático. El menos de 1% del agua que se encuentra en nuestro planeta es potable, es decir, tiene condiciones aptas para el consumo humano. Por lo tanto, el agua es vital para la vida. Y los países que tienen agua se consideran países que tienen un desarrollo sostenible, es decir, las actividades productivas se desarrollan sin perjudicar el medio ambiente. Eso es lo que uno espera, crear esa conciencia, que no significa no producir, pero hacerlo en armonía con el medio ambiente, con respeto con la naturaleza. Significa un crecimiento económico importante, estabilidad social y alivio a la pobreza. Los países más pobres son los que tienen menos recursos para poder tratar el agua. Porque si bien el agua se encuentra en nuestro planeta, el problema que estamos viendo es que el agua está contaminada en gran cantidad, por lo tanto no está disponible para el consumo humano cuando está contaminada. El agua se encuentra fluyendo sobre la tierra en forma de ríos que forman parte de una cuenca, en los lagos, en las lagunas, en los glaciares, en las napas subterráneas, es decir, los recursos hídricos, los ecosistemas acuáticos superficiales y también los subterráneos son los que están almacenando y poniendo esta agua a nuestra disposición. Este bien para nosotros, este recurso tan indispensable, nos brinda diferentes servicios ecosistémicos. ¿Qué quiere decir esto?
servicios que no favorecen al hombre y a la naturaleza en este planeta. Por ejemplo, de provisión. Nos provee agua, agua para consumo humano, agua para generar energía, la energía hidroeléctrica, ¿verdad? Se genera a través del movimiento de estas astas que generan energía, pero en base a movimiento de agua. También es indispensable para las actividades productivas como ganadería, agricultura, es decir, nuestro alimento, conectividad entre los pueblos, ¿verdad? A través del agua, sustenta la biodiversidad que se encuentra en nuestro planeta, en nuestro ecosistema acuáticos continentales, porque estamos hablando específicamente del agua dulce. Regula el clima, no sé si se han dado algunos cuenta que, por ejemplo, cuando tenemos grandes lagos, como el lago Yanquihue, el lago Rupanco, estos grandes lagos de origen glaciar que se formaron hace 10.000 años, más de 10.000 años atrás, en el Pleistoceno. Estos lagos grandes regulan el clima, se siente menos frío, se siente menos calor. Entonces, ¿por qué? Porque el agua tiene un alto calor específico. Y controlan las inundaciones en esta época, en escenario de cambio climático, justamente estas llanuras de inundación, que son los lugares donde se invocan los ríos, sirven de zonas de amortiguación para cambios de caudales. También se usan para recreación. Disfrutamos con nuestra familia en torno a nuestro ecosistema. Son focos de ciencia y de investigación, y también para muchos pueblos originarios, y no tan solo ellos, sino que también personas particulares como tú, como yo, también es importante porque nos brinda, tiene un significado cultural, espiritual. Así de importante es el agua y los recursos hídricos. Lamentablemente, el agua sufre diferentes perturbaciones, no tan solamente antrópicas, es decir, del hombre, de mí, sino que también estamos viviendo en una época del antropoceno, donde todo gira en torno a nosotros, pero no somos los únicos causantes de estas perturbaciones, pero en una mayor concentración somos nosotros, o sea, porcentaje mayor nosotros. Y naturales, por ejemplo, como lo vemos acá, también erupciones volcánicas causan problemas en los ecosistemas hídricos, que son los que almacenan el agua. Pero ¿a qué nos referimos con perturbación? Cuando nos referimos con perturbación, en ecología nos referimos a eventos, por ejemplo, una erupción volcánica, una contaminación físico o biológico, una plaga como la vivimos, que es una microalga invasiva biológico, que alteran la estructura de los ecosistemas. Es decir, cuando vemos en el ecosistema que tenemos diferentes eslabones, cambian los eslabones, se alteran estos ecosistemas, algún componente, inmediatamente hay un efecto en cadena colateral. ¿Y de qué dependen estas perturbaciones? De su intensidad y severidad. Entonces, los ecosistemas acuáticos en el último siglo particularmente se han visto afectados a esta serie de perturbaciones naturales y antropogénicas. Cuando nos vamos a lo que es contaminación natural o perturbación, disculpen, mejor dicho, perturbación natural, por ejemplo, nos vamos a este evento. Nosotros como investigadores de la universidad realizamos un estudio desde luego en la última erupción del Cordón Cauyo, que lo publicamos en una revista, y también sirve como para poder tomar medidas para luego restaurar en estos ecosistemas hídricos, donde pudimos observar que luego de la erupción del Cauye fue tan grande, estamos hablando de millones de cenizas, estamos hablando de tefra, que incluye cenizas y piroclastos, que se distribuyeron principalmente, lamentable, en Argentina, pero alguna parte también llegó a Chile, y perturbó nuestros ecosistemas acuáticos. Todos estos artrópodos, que son larvas de insectos que viven en estos ambientes que no se pudieron escapar de la erupción, los peces, como este bagre, migró, se fue. El ambiente no era el propicio, pudo desplazarse, tenía una mayor movilidad. Esta pancora que se llama ECLA, tampoco pudo, era sésile. Entonces principalmente afectó esta perturbación, esta erupción, a los organismos que tenían baja movilidad y que se encontraban en el ventos, en los sedimentos de los ríos, en forma, por ejemplo, estos son insectos voladores, pero que viven hasta 1, 2, 3 años, los de Plecoptera, en ambientes como larvas en su vida acuática. Y fueron totalmente devastados, quedaron cero. Luego tenemos
las perturbaciones antropogénicas, que son las que tienen que ver directamente con el hombre. ¿Y qué puede indicar esto? Como vemos acá, la industrialización está liberando gases de efecto invernadero, entre otros, que está cambiando el escenario en este momento. Y acá nosotros también, cuando salimos de paseo, también la basura, la contaminación de las empresas, lo que hemos visto en el último tiempo en la prensa, eso es perturbación antropogénica. Hay diferentes actividades que realiza el hombre, pero cuando no las realiza en forma sostenible, pensando quizás voy a ganar un poquito menos, pero me voy a asegurar de tratar el agua antes de vertirla nuevamente al ecosistema, voy a tener menos residuos, voy a asegurarme en eso se llama sostenible. Entonces, pero estas actividades como agricultura, silvicultura, pesquería, pastoreo, canalización de aguas, extracción minera en el norte de Chile principalmente, consumo de combustible, industrialización, urbanización, recreación, cuando boto basura y no me la llevo en casa, tienen resultados positivos, porque nosotros vivimos en este mundo, necesitamos alimentarnos, hemos creado con el tiempo una cantidad infinita de necesidades que cubren estas actividades. Positivo es el alimento, el refugio, nos construimos un hogar, bienes de consumo, cultura también, producción de fibra, suministro de agua, recreación, conocimiento, pero lamentablemente los resultados no deseados son destrucción de hábitat, de diferentes organismos que viven en estos ecosistemas cuando los canalizamos, cuando vertimos basura, cuando lo contaminamos. Deforestación, los árboles son súper importantes, respiran, están tomando el dióxido de carbono, pero estamos cambiando la fauna, todo lo que es la flora nativa a flora introducida, lo que también causa desertificación. Los gases de efecto invernadero también causan lluvia ácida, que cambia el pH de los ecosistemas acuáticos donde viven seres, hay vida. El cambio climático, la contaminación, la eutrofización, que es un concepto que hemos estado viendo en el último tiempo afectando a nuestros ecosistemas acuáticos y que se relaciona directamente con el empeoramiento, baja de oxígeno, pérdida de biodiversidad, nutrientes liberados por estas actividades como nitrógeno y fósforo, que están en demasiada concentración y el ecosistema no es capaz de depurar. Acuérdense que en la naturaleza todo se recicla, pero es tanto que no da abasto. Bueno, y vemos el primer efecto que es el cambio climático, por el tiempo lo voy a poder explicar brevemente. En condiciones naturales vemos acá que la troposfera, tenemos 12 kilómetros desde la Tierra a la troposfera, parte de la atmósfera. En condiciones normales, estos rayos, una parte se absorbe y la otra se va al infinito. En cambio, con el efecto climático, cambio climático debido a los gases de efecto invernadero, se está calentando la troposfera porque quedan atrapados en esta capa, los gases de efecto invernadero, atrapados porque están destruyendo el ozono, por ejemplo. ¿Y cuáles son estos gases? El dióxido de carbono, el metano de actividades agrícolas, ganaderas, disculpe, principalmente, los rumiantes eliminan metano, los pantanos eliminan metano, los lagos eliminan metano, a través de los ciclos biogeoquímicos. El óxido nitroso, además de otros gases directamente industrializados, como los hidrofluorocarbonos, los perfluorocarbonos, que son órganos halogenados, son compuestos, contaminación orgánica, hexafluoruro de azufre, por ejemplo. Esto están afectando el cambio climático. ¿Y qué pasa con esto? Está aumentando la temperatura. 1,1 grados ha aumentado desde la época industrial. Y esto está causando lo que hemos visto en el último tiempo, sequías, lluvias torrentosas, y además que los contaminantes se concentren en los ecosistemas acuáticos. Un caso extremo es el que se vio, por ejemplo, acá en Irak, donde la temperatura en el año 2016 aumentó a 54 grados. Eso es cambio climático. Y que lo estamos viendo también cercanamente acá en Osorno, por ejemplo. En el mismo año 2015 tuvimos en verano sequía, el año con menos lluvia, menores caudales,
Y meses después teníamos inundaciones. Eso es cambio climático. También existen otro tipo de problemas, que son las floraciones algales nocivas. También cuando tenemos contaminación y aumentan estos nutrientes, nitrógeno particularmente en los cuerpos de agua, aunque no sean los más someros, sino también afectan los lagos profundos, empiezan a aparecer estas algas tóxicas. Y nosotros hicimos un trabajo acá en el lago Rupanco. No es para alarmarse porque es como un indicio, aún el lago mantiene una muy buena condición ambiental, pero es importante que en Chile existan políticas de monitoreo de estos bioindicadores, lo que aún no existe, pero que sí existe en otros países del mundo, que son alertas tempranas. Cuando empiezan a ser más recurrentes estos blooms, hay que tomar medidas, hay que parar lo que es la contaminación. Aunque estemos en un lago que tengamos una muy buena condición, es una señal de alarma. Y lamentablemente, ¿qué significa eso? Que estemos contaminando el agua, los recursos hídricos, que lo estemos perturbando, que más de 1.000 millones de personas en el mundo utilizan agua no apta para el consumo. Esto ya lo decía la UNESCO en el año 2008 y se mantiene. No ha mejorado esta situación. 3,4 millones de muertes al año están relacionados a contaminación de agua. Me refiero a enfermedades producidas por tomar agua contaminada que han terminado ocasionando la muerte. Y esto se ve principalmente donde los países más pobres, África, por ejemplo. 50 litros de agua es la cantidad que necesitamos por persona según la Organización Mundial de la Salud. Y en África nos llegan a ser 2,5. No me refiero solamente al agua que necesitamos para beber, sino que son de 1,5 según algunas citas a 3, según algunos, de 1,5 a 3 para poder vivir. 2,5. Pero me refiero a los 50 litros, es el agua que necesitamos para ducharnos, para lavar la ropa, el agua que se utiliza para el café, que se utiliza para el alimento. Ese es el agua, que son 50 litros mínimos que se calculan por persona para tener un crecimiento estable económico. El agua, como decía Yanina, es un derecho universal. El agua es esencial, no puede ser privatizada. Todos tenemos derecho a este vital elemento. Es como si en el futuro se vendiera el aire que respiramos. Así de importante es el agua. Y por lo tanto hay que luchar por esto. También realizamos porque es importante, cuando mencionaba la zona de sacrificio, también mencionar los lugares de conservación. Nosotros estamos realizando como universidad estudios, caracterizaciones, levantando información para poder resguardar, proteger algunos ecosistemas tan interesantes como son los bosques de pantano, los humedales, donde se encuentran especies centinela, es decir, que son especies que nos muestran características de ese lugar y que son sujetos de investigación, y que es, por ejemplo, el huillín, que encontramos en los bosques de pantano cerquita de acá, en Laguna Chinía, que se ubica cerca de la comuna de San Juan de la Costa y en la provincia de Osorno y San Pablo. Encontramos el huillín, y eso indica que es un ambiente que tiene una muy buena condición ambiental porque él tiene suficiente alimento para estar en este lugar. Y este lugar es un lugar que se necesita protección, porque también nos pudimos dar cuenta que, bueno, lo veíamos en los datos, que el 70% de su cobertura, como vamos a ver en esta foto, aquí fue el estudio, se encuentra acá, como vemos, con monocultivos forestales que llegan hasta la orilla, sin respetar el bosque de ribera, que es el que asegura el corredor biológico del huillín, y también que amortigua, o sea, es un buffer, absorbe los contaminantes que están llegando a la laguna. Y esta laguna mantiene una excelente condición ambiental, pero está amenazada por esta industria forestal. Entonces, en este momento se están tomando acciones de restauración de la ribera, que en el fondo es algo deseado, esperado, para poder compensar lo que es producción, extracción y desarrollo sostenible. En este estudio también estamos trabajando con el siguiente presentador, que es Francisco Arao. Nosotros vimos toda la parte biológica, y Francisco vio la parte que también es muy importante, la parte social. Y como estamos viendo ahora, la ciencia tiene que comunicarse, por lo tanto es importante que nosotros trabajemos en grupos interdisciplinarios, mezclando esta ciencia, estos saberes sociales, ambientales, biológicos, económicos, políticos. Y bueno, para finalizar, bueno, solo darles las gracias y invitarlos a cuidar nuestro ecosistema
no pensando solamente en nosotros, aunque ustedes son aún muy jóvenes, pero también pensando en ustedes. En realidad, para mí, que estoy más vieja, es pensar más bien en mi familia, en mi hijo, en mis nietos, en los que vienen, y dejarle una parte de este ecosistema tan hermoso, valioso, y este recurso agua, que muchos dicen en el futuro que incluso puede traer guerras por agua, pero por agua no es porque el agua no esté, sino por agua limpia. Entonces, muchas gracias a ustedes, muy contenta de poder aportarles algunos conocimientos y también valores, como es el cuidado de este recurso infinito, para que quede en manos de las próximas generaciones, que eso es desarrollo sostenible, producir asegurando que los que vienen también disfruten el mundo tal como nosotros lo estamos apreciando ahora. Muchísimas gracias, profesora Norca. Un gusto haberla escuchado también. Y también la forma en la que invita, ¿cierto?, a nuestros estudiantes a hacer conciencia, que justamente es el mensaje que también queremos que ellos incorporen, que tomen y que hagan propio, ¿ya? Que no es solo estar en una clase, no es solo que hablemos de esto, sino que también empezar a generar acciones concretas en nuestro espacio, en nuestros hogares, en nuestros establecimientos, etc.